En el 10º Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas estamos abordando los retos y los cambios a los que nos enfrentamos tanto desde la clase política como desde la ciudadanía y también desde la academia. Uno de esos retos pasan precisamente por la metodología que se utilizan en cada una de estas esferas. Para abordar estos temas tenemos con nosotros a María Vitaller, diseñadora de juegos de la Escuela de Diseño de Colín. María, muchas gracias, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Empecemos primero, si te parece, por posicionar ciertos conceptos que están como utilizándose en algunos espacios, pero no muy claros, ¿no? ¿En qué consiste en concreto la gamificación? Bueno, existen dos conceptos que, si bien son bastante similares, al traducirlos directamente desde el inglés pueden llevar a confusión. Entonces, por un lado está la gamificación, que viene del término inglés gamification, y es literalmente la creación o el uso de juegos específicamente para conseguir ciertos objetivos. Normalmente se caracterizan por tener una serie de objetivos y los participantes o los jugadores suelen competir, por así decirlo, para lograr un objetivo y conseguir puntos o una serie de recompensas. Por otro lado está lo que en inglés se llama playification, que aborda el concepto más amplio de lo que significa play. Al traducirlo en español, como solo tenemos la palabra juego, perdemos un poco de ese significado. Mientras que en juego normalmente nos referimos única y exclusivamente a las actividades o a los juegos de mesa, por ejemplo, play aborda un espectro mucho más amplio. Entonces, normalmente no es tan restrictivo en cuanto a llegar a una serie de recompensas o beneficios, y no solo se centra por lo general en lo que es la competencia o competitividad, o bien con uno mismo o bien con el resto de jugadores. Entonces, lo que comparten en común yo diría que es el hecho de, pues, al final lograr un objetivo, mientras que en lo que se diferencian es en el tipo de objetivo y en la forma en que se llega a ellos. ¿Y qué tan beneficioso es incorporar estos procesos en procesos de aprendizaje, en instituciones educativas o incluso en instituciones políticas, ¿no? ¿Cómo se puede hacer de manera exitosa? Por lo que hemos visto nosotros durante el máster y trabajando con distintos colaboradores, vemos que existen varios beneficios. En primer lugar, que todos los participantes suelen volverse más cercanos, por así decirlo. Es decir, todo este tema del team building sin duda ayuda muchísimo. Por otro lado, el hecho de que estás logrando un objetivo que puede ser académico o puede ser institucional, digamos, o corporativo, de una manera lúdica lo que hace es, por un lado, que estés más enganchado más rápidamente, que resulte más atractivo y, por tanto, que las personas estén más motivadas a aprender o a lograr ese objetivo. Por tanto, ayuda tanto en la invitación, es decir, el incitar a las personas a hacerlo, como a mantenerles enganchado hasta lograr el objetivo. Suelen ser además bastante atractivos y, por tanto, es más difícil que se pierda durante el camino la motivación. Entonces, eso sin duda es otro de los beneficios. Aparte de que eso también, si se orienta bien, por supuesto, el hacer más grupo o el hacerlo como un objetivo común también ayuda bastante a que luego el objetivo sea más potente, más fuerte y lo sintamos más nuestro. O sea, se potencian fundamentalmente las cuestiones de confianza, de los lazos, las redes, los lazos y un poco la motivación, digamos, ¿no? Dentro de las instituciones. Exacto. Ahora, hay una cuestión aquí, ¿no? Cuando se potencian este tipo de comportamientos, cuando se generan esta confianza, se está quitando cierta autoridad, digamos, ¿no? Que es un poco como, por ejemplo, en el proceso educativo es lo que vemos, ¿no? Cuando incorporamos este tipo de metodologías en los procesos educativos, lo que se está cuestionando de fondo es la autoridad del docente, del investigador, digamos, esa verticalidad clásica que antes existía, se rompe, ¿no? ¿Es ese quizás una de las causas por las cuales se sigue habiendo, digamos, nos seguimos enfrentando a muchas resistencias por parte de ciertos líderes o de ciertas instituciones? Yo creo que podría ser uno de los motivos. Sin embargo, bueno, quiero creer también que cada vez vamos avanzando más en ese sentido, ¿no? Cada vez las responsabilidades e incluso los poderes están más repartidos y, por tanto, vamos hacia algo más horizontal. Creo que una de las barreras, sin embargo, puede ser el desconocimiento. Al final se trata de algo nuevo y, como siempre con cualquier tipo de innovación, el probar cosas nuevas siempre da un poco de miedo, incluso se opone cierta resistencia, ¿no? No sabemos cómo va a funcionar. Como tú decías, al final, si un maestro lleva dando clase 30 años de la misma manera y siendo la autoridad,
da un poco de miedo o de respeto el dejar de repente en manos de los propios alumnos la decisión o el poder del aprendizaje, ¿no? Y lo mismo ocurre con las instituciones. Al final, si tú has llegado a tener cierto cargo o cierto poder y de repente dejarlo en manos de otros que no sabes en qué va a acabar, pues entiendo que puede dar miedo, ¿no? Pero también creo, por otro lado, que a medida que se van probando este tipo de métodos o de procesos, al ver los beneficios es cuando de verdad te convences de su potencial y de sus beneficios. ¿Y dónde estarían los límites de la incorporación de este tipo de procesos, tanto en procesos de aprendizaje como en procesos más públicos, más políticos, ¿no? ¿Todo vale o hay un límite? ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno, yo en primer lugar siempre dejaría claro cuáles son los objetivos. Siempre y cuando el objetivo esté claro, es cuando de verdad se va a poder trabajar de forma más efectiva, ¿no? El objetivo al que llegamos con una gamificación o con una ludificación tiene que estar muy claro para los participantes, incluso para la persona que lo propone, ¿no? Si no, nos podemos perder en el simple hecho de, bueno, estamos jugando y todo vale, como tú dices. Y por otro lado, creo que también el tener muy claros los recursos con los que estamos utilizando. Bueno, esto nos puede valer para trabajar este objetivo, pero a lo mejor otro sigue siendo más beneficioso o es necesario complementarlo con otro tipo de metodologías más tradicionales o que incluso todavía no conocemos. ¿Y hasta qué punto no se cae un poco en esta paradoja, ¿no? De decir, por innovar en metodologías, por mejorar los procesos de aprendizaje y de lazos colectivos, de confianza y tal, se potencia la competitividad, un poco el individualismo y la lucha entre los ciudadanos o los miembros, digamos, de la comunidad que sea, o no? O sea, ¿es real esa paradoja o no? ¿O realmente se consigue un trabajo en equipo? Claro, yo por eso me gustaría diferenciar muy bien los términos, ¿no? Entre la gamificación y lo que es la ludificación o playification y ver cómo las mecánicas de juego que se proponen llevan más a la cooperación entre los participantes que a la competitividad entre ellos, ¿no? Yo siempre soy más partidaria de que al final el objetivo, si queremos que todos lo logren, es mucho más enriquecedor lograrlo todos juntos y no que cada uno vaya llegando según sus propias capacidades. De ahí un poco también la importancia de saber implementar estos métodos, ¿no? No es como lanzarse a la aventura, sino que tiene que tener un proceso planificado. Exacto. Cada vez hay más empresas y más organizaciones que demandan este tipo de perfiles, ¿no? Experto en gamificación y demás. Y creo que no solo hay que saber pues eso, de juegos, sino también un poco sobre el terreno social, el cómo trabajar con los valores, la empatía. Así como si, por ejemplo, lo vamos a aplicar a procesos educativos o de mejora, pues conocer también de esos procesos. No vale con implantar simplemente un proceso de gamificación en cualquier empresa y replicarlo en todas las empresas que se dedican a lo mismo, ¿no? Cada empresa, cada institución educativa es un mundo, tiene su propia cultura y no vale con llegar e implantar esto porque puede que funcione, pero que también que no funcione. Que es uno de los errores que se suelen cometer en los procesos de innovación, ¿no? Que se replican exactamente experiencias o proyectos, digamos, de otros contextos totalmente distintos y resulta que a uno no le funcionan justamente porque no se ha tenido en cuenta la particularidad, ¿no? Justo. Y María, ¿no se corre el riesgo de reducir un proceso de aprendizaje o de reducir un proceso político? Como que quedan muchas cosas fuera porque no se profundiza. ¿Se corre ese riesgo de reducción y de banalización incluso de los propios contenidos o cómo se enfrenta uno a eso? Bueno, por un lado yo diría que siempre está bien complementarlo con otro tipo de metodologías que también nos han funcionado y que siguen funcionando, ¿no? Pero si bien es cierto que ya hemos hablado de los beneficios, creo también que es muy importante dedicarle el tiempo necesario. Obviamente este tipo de procesos requieren mucho tiempo de planificación, tiempo de ejecución y por supuesto la predisposición de las personas que participan en ellos. Entonces es algo que no podemos ver los resultados inmediatamente o de forma más tangible muchas veces y ahí también están una de las barreras que nos podemos encontrar. Sin embargo, bueno, tenemos también que, igual que en cualquier proceso de innovación, ¿no? Pues ser más abiertos en ese sentido y yo creo que todo es complementario, ¿no? Que no por de repente que haya aparecido la gamificación, que es el último hito, vamos a dejar de hacer otras cosas o vamos a dejar de enseñar de otras maneras, ¿no? Pero sí que creo, por otro lado, que eso en cuanto a la motivación de los participantes o en cuanto a cómo cala el contenido,
al que llegamos es mucho más beneficioso a largo plazo. Ese es uno precisamente de los problemas de la aplicación, de la implementación de este tipo de metodología en el ámbito político, ¿no? Que el ámbito político es como la inmediatez, resultados a corto plazo y precisamente puede llegar a generar frustración, ¿no? O la sensación de que no funciona precisamente porque se le está exigiendo un método a un proceso que no corresponde. Exacto. Sí, sin embargo, por ejemplo, en noviembre del año pasado estuvimos participando durante 6 semanas con un ayuntamiento en Dinamarca y lo que hicimos a lo largo de esas 6 semanas, trabajábamos con un equipo de 6 personas de distintos departamentos, además, lo cual era mucho más difícil porque no se dedicaban única y exclusivamente a ese proyecto, y lo que hicimos fue una serie de 4 intervenciones en las que con ellos y utilizando metodologías lúdicas llegamos a, bueno, por un lado, primero hacerles reflexionar sobre qué era lo que el proyecto que ya llevaba 3 años y estaba un poco estancado necesitaba en ese momento y además cómo empezar a activarlo. Y fue un proceso muy corto, al final 6 semanas para un ayuntamiento no es nada y para un proyecto que llevaba ya 3 años en vigencia y que seguía recibiendo fondos no supuso nada y nosotras estuvimos allí solo 6 semanas y sin embargo a ellos les sirvió por un lado para afianzar cuáles eran los objetivos comunes, la misión, la visión que tenían juntos, compartirla y a partir de ahí empezar a tomar decisiones de los siguientes pasos. Entonces, yo creo que es verdad que se juega con el tiempo y con los plazos más largos y a lo mejor resultados no tan tangibles, pero sí que por otro lado, en el momento en el que se prueba, a lo mejor es más efectivo que seguir haciendo las reuniones como hacían ellos de 2 horas y volvían todo el rato pues eso, a las mismas cuestiones de, bueno, pero ¿qué es lo que queremos? Pero ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuáles son nuestros objetivos a corto plazo, a largo plazo? Entonces, pues bueno, yo creo que merece la pena intentarlo. ¿Y hay algún proyecto, algún ejemplo, digamos así, de implementación de este tipo de procesos que tú consideres así como que destaca porque haya sido más eficiente o porque tenga alguna particularidad así que tú digas, lo podemos tomar como ejemplo o esto es un poco una experiencia positiva a rescatar? Bueno, yo creo que de momento hay bastante poco documentado, o por lo menos después de hacer el máster hay poco a donde referirse. Sin embargo, eso desde nuestra experiencia yo te diría que este proyecto con el ayuntamiento, tanto para ellos como para nosotros, el darnos cuenta del valor que esto estaba aportando fue muy notable. Y luego yo creo que ahora mismo en las aulas, por ejemplo, Lego tiene proyectos en los que utilizan Legos y robots para llegar a objetivos educativos que están dando bastante buen resultado, por lo menos en Dinamarca. Claro, aquí entramos en el tema de la voluntad, ¿no? De la voluntad política, de la voluntad en las instituciones de educación superior, de las universidades, digamos en este caso, como para enfrentarse a estos procesos, ¿no? Claro, al final es una apuesta. Entonces, pues bueno, igual que en otro tipo de métodos o procesos de innovación, se trata de apostar y de probar también, yo creo, de qué manera nos puede servir a nosotros. Lo que decíamos antes, no vale con tomarlo todo o comprar todos los kits y todos los métodos que de repente veamos en el mercado, sino, bueno, saber cómo funcionamos nosotros, cuál es nuestra cultura, qué cosas nos pueden funcionar, qué cosas, probarlo y puede que haya cosas que funcionen y cosas que no, e incluso ir evolucionando y desarrollando nuestra propia manera de entenderlo y de hacerlo. ¿Consideras que es un proceso que ha venido metodologías que han venido para quedarse, que vienen a largo plazo, o es más una moda? Porque últimamente estamos como escuchándolo mucho y tal, y siempre hay ese riesgo, ¿no? Sí. ¿Se va a desinflar? ¿Es una burbuja que se va a desinflar o es algo que realmente tiene consistencia? Bueno, yo creo que sí, que ahora mismo está como en la cresta de la ola, ¿no? Por lo menos está llegando cada vez a más sitios. Pero es verdad que al final los seres humanos jugamos y hemos jugado siempre. Entonces vamos a seguir jugando. Entonces, si podemos utilizar esta característica o esta cualidad que es inherente al ser humano para nuestros procesos de trabajo y para nuestro día a día, creo que puede ser bastante beneficioso en ese sentido. Al final no es algo que estés introduciendo a la fuerza en el día a día de las personas o en las culturas de la empresa. Es verdad que no están presentes, pero sí que están muy presentes en el ser humano.
Sí, al final, sobre todo si hablamos de procesos de aprendizaje, la experimentación es como la metodología en la que más se aprende, ¿no? Digamos, y esto sí hay como estudios clásicos, pero a pesar de eso como que cuesta, ¿no? Parece que sigue habiendo resistencia, sobre todo de parte de las instituciones, ¿no? Ya un poco para ir cerrando. ¿Crees que estamos preparados, tanto desde la academia como desde las instituciones públicas, para realmente asumir estas nuevas metodologías o estamos lejos de eso todavía? A nivel general, ¿no? Obviamente varía mucho entre países, pero en general... Bueno, creo que algo muy importante es, como tú decías, la voluntad, ¿no? El atreverse. Entonces, en el momento en el que ya las personas tienen esa voluntad de probar cosas nuevas, ese ya es un gran paso. Y después, sí, hace falta formación, hace falta investigación al respecto. Ya te digo que hay muchos procesos que no están documentados, pero también lo que tú dices, a través de la experimentación es como vamos evolucionando y cómo vamos aprendiendo. Así que yo espero que haya más procesos de este tipo y que si bien no funcionen todos perfectamente a la primera o como se espera, eso no quiere decir que no funcionen o que no puedan adaptarse o evolucionar. O sea, no hay que frustrarse. No, yo ya he aprendido que eso, que todo lleva su tiempo, que lo de la incertidumbre hay que ser su amiga y sí, que al final, aunque no sean los resultados que te esperes, también pueden ser buenos resultados. Siempre hay un aprendizaje, ¿no? Incluso de los errores. Sí, sí, totalmente. Muchísimas gracias, María, por atendernos.